Y algo importante de las lecturas que tuvieron nuestros hermanos fue el tiempo de la crucifixión de Cristo. Damos gracias a cada hermano, hermana, a las maestras de escuela dominical, a todas las personas que estuvieron también trabajando en este culto y en este servicio. Y bueno, hermano, quisiera que me acompañaran en su Biblia al libro de Hebreos 2. Y el mensaje del día de hoy se llama: La cruz nos habla hoy. Hermano, sí, usted regularmente, ya sabe, nuestro país, hermano, tiene esta semana, para algunos el día viernes, jueves es feriado, los niños viernes es feriado a veces con los colegios y todo el tema. Y sí pensamos un poco, a veces el mundo secular o incrédulo llega a pensar cosas acerca de esta semana y lo que significa para el cristiano. Quizás en tiempos anteriores, años atrás, hermanos, en nuestro país era una celebración mucho más significativa. La televisión mostraba películas hasta tarde, hermanos, de bíblicas y temas. Uno veía más actividades, por decirlo así, en el país, y puede haber muchas consonantes de ese tema, pero la Semana Santa y lo que sucede aquí, hermano, nosotros, como decía al inicio, semana a semana, nosotros recordamos la cruz, la muerte de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, hermano. Y lo que leían nuestros hermanos es como lo que sufrió el Señor, el momento en que Él fue a la cruz, hermano, cuando Él fue clavado, cuando Él murió. Y estuvimos viendo un poquito acerca de esto. Y lo que yo quiero, hermano, que usted haga hoy es dejar de pensar en algunas cosas que usted puede estar pensando ahora. Quizás usted piense en ir a la feria más rato, lo que va a comprar, piensa en lo que va a comer como familia, piensa en el tiempo que va a tener en la tarde, qué va a hacer en la tarde, está pensando el día de mañana, en ciertas cosas en el trabajo, y o quizás está pensando en que termine luego el servicio. Pero quiero hacerle una pregunta, hermano, con respecto al tema que hoy día quiero tratar, y es: ¿le habla a usted la cruz de Cristo cuando escucha acerca de ella? ¿Le habla a usted hoy la cruz, hermano? Y la cruz, hermano, nos habla, porque si usted se pone a pensar en el texto de hoy, vamos a leer ahí, hermano, en nuestra Biblia, Hebreos 12, versículo 22 al 24. Dice ahí: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y quiero que nos quedemos con esa frase, hermano: la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz, hermano, habla mejor que la de Abel. Nos habla hoy día mismo. ¿Y qué pasó con Abel? Si usted se remonta, hermano, al libro de Génesis, capítulo 3, cuando ya Adán y Eva salen del huerto del Edén y ya empiezan a procrear, sus hijos Caín y Abel son los primeros que se conocen. Luego viene Seth y toda su descendencia. Pero ¿qué sabemos de Abel, hermano? Abel fue muerto por su hermano Caín, por envidia, por celos, por peleas. Y a pesar de que Abel fue asesinado y su sangre rociada en la tierra, nosotros pensamos sobre qué habla esa sangre de Abel. Habla de injusticia, de la ira de su hermano, pide castigo y justicia también por un asesinato a una persona inocente. Pero al igual que el escritor de Hebreos, nos muestra que nosotros podemos regocijarnos en la sangre de Cristo y sentarnos hoy a escuchar lo que la cruz tiene para decirnos a nosotros. Y no hay nada que exponga, hermano, no hay nada que exponga mejor las verdades de Dios como la cruz de Cristo. Ella predica, ella nos enseña. Cuando usted lee acerca de la crucifixión, eso le dice algo a usted. ¿Ha visto el mensaje que ahí tiene, hermano? Por más que cada año, semana a semana, en estos tiempos de Semana Santa especial, podemos empezar a hablar de la cruz, recordar la cruz. Años anteriores hablé de las 7 palabras que están en la cruz, hermano, recordamos mensajes acerca de la resurrección, de Cristo y todo el tema. Siempre, hermano, que hablamos de la cruz, hay algo nuevo que aprender. Nuestro hermano Ricardo Arce nos decía, en la escuela dominical nos hablaba acerca de los salmos, como el Salmo 22, un salmo que nos habla acerca de Cristo y lo que Él sufrió en la cruz. Usted puede creer, hermano, que lo sabe todo acerca de lo que pasó en la cruz, pero en realidad siempre nosotros conocemos algo. Siempre nos está hablando, hermano. Como dice el escritor de Hebreo, ella
habla mejor que la de Abel. Y hoy día, hermano, espero le hable acerca de lo que sucedió en esa preciosa cruz, lo que leían nuestros hermanos antes, lo que escuchábamos también, hermano, en este culto. Y bueno, primero, hermano, quiero que vea que la cruz nos habla y nos dice que ser un hombre, ser un ser humano, es algo tremendamente importante y serio. Ahora, voy a explicar qué quiero decir con esto. Responda allí en su hogar, hermano. ¿Quién murió en la cruz? Obviamente, Jesucristo, ¿no? Los niños lo cantaban, lo leían nuestros hermanos, murió en la cruz Jesucristo, ¿no? Pero ¿por qué murió Jesús en la cruz? ¿Por qué murió en la cruz? Y uno dice, para salvación a los hombres. La sangre de Cristo derramada en la cruz nos habla mejor que la de Abel, porque muestra en un sentido la dignidad de la vida humana. Jesucristo mismo nos habló acerca de este tema. Por ejemplo, en Marcos capítulo 8. En Marcos capítulo 8. En Marcos capítulo 8, Jesucristo dice en el versículo 36 al 37, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, el hombre tiene un alma muy valiosa. La cruz nos habla de que Jesús murió por el mundo, pero nos habla, ¿no? Que murió por el mundo, murió por los animalitos, por los vegetales, por salvar cada ecosistema de este mundo, por salvar los planetas, por salvar, hermano, no sé, por procrear más o por dar más, por decirlo así, recursos a este planeta. No, hermano. Hablamos de que Él murió por el mundo, hablamos de que Él murió específicamente por cada ser humano. Entonces, hermano, esto significa que no existe otro propósito en su vida hoy que no sea la preocupación de su alma. Obviamente nuestro cuerpo es importante, no debemos, hermanos, despreciarlo, pero el alma es la parte no perecedera del hombre, hermano, que dura el resto de la eternidad. La cruz hace hincapié en eso, porque Cristo murió en la cruz. ¿Por qué? Por su alma, querido hermano. Lo que Jesús vino a hacer se encuentra explícitamente en Lucas capítulo 19, en el versículo 10, cuando dice ahí la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y lo que se había perdido, hermano, era su alma. Lo que se había perdido era el alma de su esposo, su esposa, sus hijos, nuestra alma, hermano, mi alma. Estaba perdida, hermano. Yo me había perdido, pero el Señor Jesús vino a buscar y a salvar. Nos muestra, hermano, que es importante, hermano, la vida del ser humano, porque Cristo dio su vida, la vida perfecta, de un hombre perfecto, por un pecador imperfecto, por una persona sucia, hermano, como usted. Entonces, hermano, la cruz hoy día le habla, la sangre de Cristo le habla. ¿Está escuchando lo que el mensaje de la cruz dice, hermano? Que Cristo haya muerto en una cruz. ¿Ha comprendido, mi querido hermano, que su alma es lo más importante de su vida? Independientemente de lo que usted posea en este mundo, independientemente de lo que su trabajo pueda proporcionar y lo que este mundo pueda darle a usted, un día todos seremos despojados de eso. Y la pregunta que cada uno de nosotros tendrá que responder es, ¿nuestra alma recibió a Jesucristo como su único Señor y Salvador, que dio su vida en una cruz por mí? Lo importante del mensaje de la cruz es que explica claramente cómo estaba su relación con Dios, cómo está ahora su relación con Dios y cómo debería estar su relación con Dios a futuro. La cruz es el punto que divide la historia de Dios. La cruz es el punto importante. Y por eso el escritor de Hebreos dice algo como, la cruz de Cristo mejor habla hoy en día, porque nos muestra que Dios ama al hombre y que el hombre es diferente y que su alma, hermano, es valiosísima para él. La cruz nos habla también, hermano, y nos dice que la mismísima esencia del pecado es la rebelión contra Dios. Eso es lo que hace que el pecado sea pecado. Es la ruptura de nuestra relación con Dios. En la cruz nosotros nos dimos cuenta que nuestra relación con Dios estaba mal, hermano. Estaba equivocada. Creíamos, sabíamos cosas acerca de Dios, pero no conocíamos profundamente lo que nuestros pecados hacían, hermano. Nuestra mirada lujuriosa, hermano. Nuestro corazón mentiroso, hermano. Nuestro odio,
nuestra desdén hacia otras personas, hermano, nuestras contiendas, nuestros pleitos, nuestros deseos inapropiados, hermano, la fornicación, el adulterio, lo que hizo en nuestra vida, hermano, lo que el engaño, hermano, la farsa, el fraude, trajo a nuestra vida la pasividad con la crianza de sus hijos, trajo a su vida, hermano. El pecado es terrible porque muestra que usted, hermano, ha quebrantado la ley de un santo Dios, hermano. Y es una rebelión directa contra esa es la esencia, hermano. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la tendencia a reducir el pecado a cosas malas que hacemos, a actitudes malas que hacemos, que tenemos, a pensamientos malos que regularmente tenemos. Y pensamos que eso es pecado. Pero, hermano, eso viene eso tiene un inicio, tiene un génesis, y eso es la rebelión contra Dios. El pecado es terrible porque rompe nuestra relación con Dios y nosotros nos erigimos a nosotros solamente como Dios. Nos muestra que el pecado no es solamente conductas erradas, hermano, lo cual se puede solucionar con un deseo, con fuerza de voluntad de vivir mejor en esta vida. La cruz le presenta que esa muerte de Cristo, hermano, es la unión entre Dios y el hombre, porque el hombre, o sea, usted se había rebelado contra Dios. ¿Le habla a usted la cruz de Cristo, hermano? ¿Le habla a usted la sangre de Cristo derramada? Nos muestra que usted se había rebelado contra Dios, hermano. Usted se había rebelado contra el Señor. Había pecado. No hay justo ni a un uno, porque todos hemos sido instituidos de la gloria de Dios por cuanto todos nosotros pecamos. No hay justo ni aún uno. Ciertamente, hermano, no hay hombre que haga siempre el bien y nunca peque. La Escritura nos muestra constantemente la pecabilidad y lo que el pecado había hecho en nuestra vida. La cruz nos habla y nos dice que Cristo tuvo que morir porque nosotros éramos pecadores, hermano. Esa es la real celebración, hermano, que nosotros tenemos hoy, hermano. ¿Estás de acuerdo, hermano? Esa es la real celebración que nosotros decimos. Cristo vino a morir en mi lugar. Cristo murió, dio su vida por mí, me salvó del pecado. Él derramó su sangre, fue azotado, herido por mí. Entonces, hermano, la cruz nos habla. ¿Le habla a usted de la cruz de Cristo hoy en día? La cruz nos habla, hermano, y nos dice que el pecado está sometido a juicio y a castigo. Vea conmigo un texto en Romanos 3, hermano. Romanos 3, si puede acompañarme ahí, por favor. Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 25. O vea el versículo 23 al 25, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe en Jesús. Sí, bueno, vamos a ver qué dice este texto, hermano. A veces me cuesta un poquito entender y explicar todo lo que Pablo escribe y todo lo que Dios revela en Romanos, pero lo que primero nos muestra es que nos habla de un Dios santo, recto y justo. Y debido a que Él es santo, aborrece el pecado. ¿No se ha dado cuenta que eso también le pasa a usted? Que cuando usted está caminando en santidad, usted mira mal el pecado, lo aborrece. No el pecado del otro, sino su propio pecado. Usted empieza a mirar y dice, detesto el pecado, no quiero pecar, no quiero hacerlo. Hermano, Dios dice no solamente eso, sino que Él está irado contra el pecado. Cuando nosotros nos preguntamos por qué muere Cristo en la cruz, hay ciertas dudas que aparecen. Porque Él nunca hizo pecado, nunca hizo algo malo, no se halló pecado en Él ni en sus palabras ni en sus acciones. Ni siquiera Satanás pudo hacer alguna acusación contra Él. Pero hermano, la cruz nos da la respuesta a esta interrogante. ¿Por qué muere Cristo en la cruz? Nos dice acá, Jesucristo muere en la cruz porque Dios aborrece el pecado y porque el pecado despierta su santa ira, porque Dios no puede tratar el pecado a la ligera. Su naturaleza santa se lo impide. El pecado, hermano, ojo con esto, el pecado, hermano, es el tema, es la temática, es la cuestión más grave que ha existido jamás en este universo. No son las desigualdades sociales, no es la dignidad, sino que el tema más grave que ha existido jamás en el universo es y será el pecado. Porque no hay otra cosa en este universo, querido hermano. No hay ninguna cosa a través de la historia, desde la creación hasta nuestro día,
que haya hecho que el Dios creador omnipotente, omnipresente, omnisciente, inmutable, santo, perfecto, eterno, haya puesto a este mundo, haya nacido de una mujer, haya crecido como un hombre, como un ser humano normal, se haya rebajado, se haya humillado, haya muerto por nosotros, haya sido azotado, haya sufrido por nosotros. No hay otra razón que no sea el pecado que teníamos en nuestra vida. ¿Se ha puesto a pensar, hermano, que cuando usted lee la creación, así quedamos admirados? Dios creó todo solamente con su boca, solamente con decir. Pero Jesús, ¿por qué no? ¿O por qué no Dios, hermano, perdonó nuestro pecado solamente con decir, lo perdono, y no tener que Él venir, encarnarse, vivir una vida, morir, ser crucificado? Dios envía a su Santo Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. ¿Lo haría si hubiera otra forma de solucionar el pecado? Antes, obviamente, hermano, de Dios poder perdonar el pecado que había en su vida, tuvo que enviar a Cristo a morir en una cruz y cumplir lo que dice Isaías 53, que está cumplido en el relato que nuestros hermanos daban acerca de la cruz. En Isaías 53, cuando ahí nos dice la Escritura, en Isaías 53, 3 y 4, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él sufrió todo eso. A veces cuando nosotros vemos relatos, escuchamos relatos, leemos, vemos una expresión teatral o cinematográfica de la muerte de Cristo y vemos el dolor que él sufrió, vemos algo que dice aquí, Isaías dice, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe qué, hermano? ¿Por qué Isaías da esa palabra si él ni siquiera está presente ahí? Hermano, a veces nosotros somos tan orgullosos que creemos que si nosotros estuviéramos en ese tiempo, casi diríamos, yo voy a morir, no, tú mueras tú, Cristo. Pero él murió, porque hermano, nosotros como pecadores, hermano, no estimamos mucho tiempo a Cristo. Escondimos de él nuestro rostro y a veces lo hacemos igual, hermano. Nos escondimos del Señor, no le miramos, hermano, teníamos pecado. Por eso la cruz nos habla sobre la santidad de Dios, la vileza de nuestro pecado, el terrible problema del pecado, porque la pregunta que nosotros debemos hacernos, hermano, no es qué clase de vida estamos viviendo, no es qué hicimos la noche de sábado anterior, si comió o no carne en la Semana Santa, si es una persona moral o inmoral, sino cómo es la relación suya con Dios ahora mismo. Dios le creó a usted, hermano, para que usted glorificara a Dios con su cuerpo y disfrutara de Él. Dios le creó para eso. Si usted dice ser cristiano, hermano, y no lo está haciendo, está adulterando espiritualmente. Por más moral que usted es un gran pecador. La pregunta, hermano, ¿es Dios su gran interés? ¿Está viviendo para Dios? ¿Es Dios su propósito? ¿Se está sometiendo usted a Él obedientemente? ¿Está siguiendo su palabra? ¿Le ama? ¿Se levantó hoy día pensando en Dios y su obra? ¿Se va a ir a acostar hoy día pensando en Dios y su obra? ¿Está en este culto pensando en Dios y su obra? Porque nosotros no cumplimos eso, hermano, y somos profundamente pecadores. Es porque Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Dios no pudo perdonar simplemente, hermano, porque el pecado necesita precio de sangre. Y la sangre de un cordero perfecto, obviamente, nunca fue encontrado en un ser humano como nosotros, pero sí lo fue en Cristo, un ser humano perfecto, un ser humano único, hermano, porque era Dios y hombre a la misma vez, pero perfectamente Dios y perfectamente hombre y verdaderamente hombre. Él cargó el precio del pecado en su vida, hermano, en su muerte y en su resurrección. No fue solamente un evento apartado, hermano, de toda la historia. No fue un mártir que murió por enseñar a que la gente debía vivir bien. Es porque usted erró el blanco toda su vida. Por más que hizo buenas acciones antes de ser cristiano, nunca lo hizo por glorificar a Dios, hermano. Nunca lo hizo pensando en, yo voy a glorificar a Dios con esta acción. No, usted lo hacía porque quizás amaba a su esposo, amaba a su esposa, amaba a sus hijos, amaba a sus padres, amaba a sus hermanos, le encantaba lo que hacía, su vocación, su trabajo, pero no porque quería glorificar a Dios. Solamente cuando Jesucristo viene a nuestra vida es que nosotros podemos, hermano, estar apuntando al blanco y no errándolo, pecando, hermano, con actitudes inapropiadas, de orgullo, de arrogancia a través de nuestras buenas acciones, sino que ahora lo hacemos para glorificarle a Él, porque le amamos. Y no más ni menos debemos cumplir lo que Marcos dice acerca de este tema, lo que Marcos 12,
30 nos llama. Es que nosotros debemos amar, y como dice Marcos 12:30, amar al Señor de nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Y cuántas veces cerramos esto, mi querido hermano? Porque, hermano, no pensamos en lo que agrada al Señor. No pensamos en lo que a Él le glorifica. No leemos su palabra, hermano. No leemos, hermano, no aprendemos la Biblia, no somos fieles a Él, no somos obedientes, no administramos nuestro tiempo, recursos para que honren al Señor. Pecamos diariamente, hermano. La cruz nos habla de eso, que nosotros necesitamos mirar ahí, no una semana, hermano, la cruz. Todos los días necesitamos mirar la cruz. Porque ahí nosotros decimos, yo soy pecador, hoy he pecado. Quizás usted se levantó, hizo su desayuno, se sentó, comió hoy día, hermano, y dice, ya, pero ¿qué tiene eso de malo, hermano? Pero usted dice, se levantó, hizo todo eso, pensando en cómo generar más dinero en su trabajo, pensando en cómo disfrutar el día egoístamente, no teniendo un deseo de conectarse, de escuchar la palabra del Señor. Hermano, erramos cuando no amamos al Señor con toda nuestra vida, con nuestro ser, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Erramos, pecamos. Necesita usted mirar la cruz, no solamente este día, no solamente los domingos, los miércoles, sino cada día de su vida. Despertarse y decir, gracias Dios por un día más que tú me has dado. Porque si no fuera por ti, si yo hubiera muerto hoy, estaría en una condenación eterna apartado de ti. Pero gracias al sacrificio de la cruz, a tu sangre derramada, yo tengo hoy directa entrada a la presencia del Señor. Y la muerte no es trágico para nosotros. Porque si yo salgo hoy día, voy al negocio a comprar quizás un cuanto pan para la tarde, estoy pensando en la once, y, no sé, un jamón y quizás un queso. Voy ahí pensando en lo que quiero comer y voy normal, lo que voy a disfrutar con mi esposa. Y si me atropellan, no es el fin de mi vida, es el comienzo de la vida con Cristo. Y voy a poder ver al Señor, hermano, con claridad, a Cristo en la presencia del Señor, hermano. Y voy a poder anhelar por siempre a Jesús. Pero, hermano, si no, ese es nuestro deseo. Y sé que no lo es cada día de su vida, cada uno. Hermano, estamos errando al blanco. La cruz nos habla y nos muestra nuestra pecaminosidad. Que esa pecaminosidad merecía un castigo y un juicio. Pero fíjese que Cristo nos habla de eso. Que Cristo murió en una cruz por nosotros. Él recibió el castigo, la ira de Dios. Y sabe que, hermano, la cruz no solo nos habla. Ya hablamos acerca de algunas cosas que nos dice la cruz. De la importancia del hombre, del pecado y su vileza, del juicio y el castigo que merece el pecado. Pero la cruz no solo habla, sino que proclama algo a nuestra vida. Mire, volvamos a leer Romanos 3, el versículo 25 esta vez. Romanos 3, solamente el versículo 25, dice, a quien Dios puso, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. ¿Y qué quiero que deje hasta ahí? Quiero que vea una palabra. Si usted ve muchas palabras, yo quiero que vea una que quizás usted no está pensando. Pero quiero que vea la palabra a quien Dios puso. Puso. Esa palabra, hermano, significa exhibir. Es como cuando usted pone un anuncio, ¿no? Pone un anuncio y lo exhibe, lo pone ahí para que se vea. La cruz, hermano, es un acontecimiento, es una exhibición, hermano, de Dios, de su amor, de su justicia, de su pureza, de su ira, de su santidad y de la solución que Él da a la humanidad del problema del pecado. La cruz es un acontecimiento histórico, hermano, no es una teoría, no es una idea. La cruz sucedió en un monte, en una cruz, en un monte llamado de la Calavera o el Calvario hace cerca de 2000 años. De manera histórica, pública, evidente, visible, todo el mundo ha oído acerca de la cruz o algo sabe. Dios lo exhibió, hizo un pronunciamiento, un anuncio mundial. ¿Y qué es el anuncio de esa cruz que hizo el Señor? El anuncio que hizo es que para poder perdonar Dios a los hombres como usted y como yo, a los pecadores como usted y como yo, se tenía que justificar. La cruz dice que el Hijo de Dios es propiciación, y eso significa propiciación ahí, que en la cruz Dios estaba castigando el pecado en Cristo. El pecado debía ser castigado por la ira de Dios y lo fue. En la cruz fue hecho públicamente. Dios derramó su ira sobre Cristo, le azota, le golpea, le condena a la muerte. Jesucristo muere y por eso su sangre habla.
porque Él satisfizo, hermano, la ira de Dios. Él satisfizo aquella justicia que Dios debía hacer por el pecado. Por eso dice Romanos 3 que Dios lo exhibió como propiciación, dice, para manifestar su justicia. Porque Dios es justo, hermano. Por eso perdona a pecadores como nosotros. Porque si Él era justo, no podía perdonar a pecadores como nosotros. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Dios es justicia. Y eso es justicia para nosotros, hermano. Nosotros pecamos. Debíamos estar yendo a una condenación eterna, hermano. Nos hemos rebelado contra Dios. La mayoría de las cosas buenas que hacíamos en nuestra vida o que hemos hecho, hermano, los hemos hecho con acciones inapropiadas, hermano, con deseos que no eran la gloria de Dios. Hermano, Dios no reclama menos que usted haga todo para su gloria. La cruz proclama, da un anuncio, hermano. La sangre de Cristo habla diciendo, Dios para salvarnos tenía que justificar su gloria. ¿Y cómo lo hizo? Cargando sobre Cristo, hermano, el peso de su pecado. Lo que usted pecó y lo que usted debía pagar, hermano, lo pagó Cristo en la cruz. Eso es lo que la cruz nos habla hoy. ¿Le habla a usted, hermano, la cruz hoy? ¿Le está hablando lo que la cruz significa a usted? En la cruz no solo nos habla, hermano, no solo proclama, sino también nos invita. Porque la sangre de Abel, como dice el texto de Hebreos 12:24, no hace ninguna invitación, más que posiblemente un castigo justo para Caín, de un crimen injusto. Sin embargo, hermano, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque no solo habla, sino que proclama e invita a la gente. Vaya conmigo un texto, hermano, en Isaías 45. Isaías 45, vea lo que dice ahí la Escritura. En Isaías 45, el versículo 22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Mirad a mí. Es una invitación para que usted ponga sus ojos en la cruz hoy de Cristo, hermano. Mateo 11, versículo 28, en Mateo 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La cruz le está llamando y dice, vengan, vengan, mírenme a mí, miren a Cristo, hermano. La cruz de Cristo le habla, hermano. Es una invitación, hermano. ¿A quién le habla la filosofía en nuestros días? Los grandes pensadores y los pensamientos, solo a los sabios, a los que tienen grandes mentes, a los inteligentes. ¿A quién le habla la ética, la moralidad, la buena vida? Solo a aquellos que desean esa vida buena. Pero no habla a los malos, a aquellos que no tienen la suficientemente fuerza de voluntad para vivir de una manera moral. ¿A quién le habla la religión? Y no hablo no habla del cristianismo, sino la religión, la religiosidad. Solo a los devotos del sistema tradicional. No habla y no da respuestas verdaderas a quienes están interesadas en estos asuntos. ¿A quién le habla el dinero? Solo a aquellos que desean grandes cosas para satisfacer su arrogancia, su orgullo, su entretención y su comodidad. Pero hermano, la sangre de Cristo que habla mejor de la de Abel, ¿a quién le está hablando hoy en día? Le habla a los fracasados, no a los fracasados que emprendieron un negocio y fracasaron. No, hermano, no habla a los fracasados que intentaron entrar a cierta universidad y fracasaron. Por supuesto que no, hermano. Le habla a los fracasados, a quienes saben que están equivocados, a aquellos llenos de vergüenza, a personas que están cansadas y agotadas, a personas desesperadas en la lucha contra el pecado. La invitación es para ellos, para los trabajados y cargados. Y Cristo nos hará descansar. Hermano, un verdadero cristiano, una verdadera conversión, significa entender verdaderamente el pecado y lo que eso produjo en nuestra vida. Significa entender que cuando llegamos a Cristo no teníamos otra solución al problema del pecado. No es que éramos hombres buenos, mujeres buenas, que hacíamos el bien y necesitábamos a Cristo, una cosa más en nuestra vida. No, hermano, es un pecador verdadero que se da cuenta, un verdadero cristiano que llega a la fe verdadera, es porque se dio cuenta que en un Dios santo no existe ser humano bueno. No existe persona buena. Todos hemos errado, todos hemos pecado diariamente, todos nos hemos rebelado contra ellos, y eso es usted también. Un verdadero cristiano, hermano, no se enorgullece de su santidad, no se enorgullece de las decisiones de su vida. Habla como Pablo,
En Romanos 7, en el versículo 18, cuando dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un cristiano se encuentra luchando con el pecado, se encuentra a veces con sudor en oración, diciendo, Señor, por favor, líbrame del pecado. Pero la cruz nos habla hoy acerca de que Cristo pagó, el santo por los pecadores, el justo por los injustos, sufrió en la cruz, hermano, para que usted y yo tuviésemos salvación, hermano. Cuando sienta su pecado, hermano, usted puede apreciar el maravilloso amor de Dios que dio en la cruz, hermano. Dios y la cruz hoy te habla a usted, le habla a usted, querido hermano, de bendición, de perdón, de gozo y paz para con Dios, de que Dios está dispuesto a perdonarle y que la sangre rociada de Cristo en la cruz puede salvarle. Jesucristo envió, o Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz por nuestros pecados. Él cargó sobre sus hombros su ira por nosotros. Lo único que debemos hacer, mi querido hermano, es confiar en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Mi querido hermano, la cruz de Cristo proclama el gran mensaje de que nosotros no pudimos y no podíamos ser salvos por ninguna manera, más que un hombre justo como Dios hecho la carne, hubiera muerto por nosotros. Su alma es muy importante, mi querido hermano. La pregunta es, ¿cómo está su relación con Dios hoy, hermano? ¿Está bien? Porque si está mal, o puede mejorar, la cruz le muestra eso, que solamente en Cristo nosotros podemos tener verdadera entrada hacia el Señor. Y que solo en Cristo, mi querido hermano, nosotros podemos tener verdadera salvación. La cruz de Cristo habla hoy. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, que cualquier asesinato injusto en este mundo. La cruz de Cristo nos habla. ¿Le está hablando hoy a usted, mi querido hermano en casa? Espero que le hable y que no quede sin usted responder a la invitación de la cruz. Venid a mí, mirad a mí. Vamos a orar, hermano. Padre amado, quiero darte las gracias ahora por este culto que hemos tenido, Señor, para reflexionar en lo que la cruz de Cristo, mi Señor, significa para nosotros como cristianos. Tú moriste, Señor, hace muchos años, Señor, lejos, Señor, de nuestra vida actual, Señor. Tú moriste en una cruz, Señor, para darnos salvación, porque nosotros no podíamos pagar el precio de nuestro pecado. El pecado había hecho estragos en nuestra vida, y aún a veces como cristianos sigue haciendo estragos, Señor. Pero te pido, mi Dios, cada hermano presente, para que pueda ver en la cruz la importancia de su alma, que tú viniste a morir en una cruz por nosotros, que el pecado, Señor, había hecho algo terrible, nos había separado de ti, Señor. Te pido para que nosotros podamos vivir para ti, Señor, siempre, que te honremos, que te glorifiquemos, Señor, por favor. Llama a nuestras almas, Señor, llama a nuestro corazón a que tú, Señor, le perdones. Llama a que nosotros nos acerquemos a contemplar la cruz y hoy día te agradezcamos, Señor. Conmemoremos, Señor, recordemos lo que tu sacrificio por nosotros fue. Y lo que tú hiciste por nosotros en una cruz no queda ahí, sino que ella sigue hablando y seguirá hablando a la vida de las personas, Señor, cuando cada uno entienda el valor de su alma, pero también el poder del pecado en su vida, Señor. Te pido que si hay alguna persona aquí en este presente, Señor, que no te conoce, te pido que se arrepienta, Señor, y ponga su fe en ti, que vaya a la invitación de la cruz, Señor, y llegue a tus pies, Señor. Solamente tú puedes darnos salvación, Señor. Solamente las buenas noticias, el Evangelio, Señor, puede darnos salvación. Y te agradezco, Señor, y te pido, Señor, por cada persona aquí, Señor, para que nuestra vida cumpla el propósito que es glorificarte en todo, Señor, amarte por siempre, a esa cruz, Señor, como cantamos, Señor, en el himno del Monte Calvario, Señor, esa bella canción que dice, por siempre amaré esa cruz, Señor. Ahí, Señor, es donde nosotros tuvimos salvación. Te doy gracias por este culto especial de Semana Santa, donde pudimos recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te pido, Señor, por el culto de la tarde también y por cada uno de mis hermanos, en tu santo nombre. Amén. Vamos a estar terminando, mis queridos hermanos, este culto, este tiempo que hemos